acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro. Buenas noches, encantada de estar aquí. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos en los primeros minutos de la conversación? Pues voy a utilizar uno que yo creo que pocos podrán ahí descubrir. Banda Jordan. Banda Jordan. Sí. Vale. La primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es ¿qué relación tienen con el mar? ¿Qué relación tienes tú con el mar? ¿Qué relación tengo con el mar? Pues la verdad que de pequeñita era súper pececillo. O sea, me podía tirar horas y horas y horas en el mar. Ahora se me rompió el termostato interno hace tiempo y no aguanto nada ya dentro del mar. Pero lo que es estar en el mar me gusta mucho. O sea, hay algo como, yo creo, un poco sanador y curativo, ya no solo en el agua del mar, sino en no sé, o sea, la calma que da estar en presencia del mar. Uh-huh. Yo creo que es bastante curativo. Tú perteneces a una generación que, como muchísimas, probablemente pasará los veranos en alguna playa. Pues yo, en realidad, desde siempre pasaba los veranos en un pueblecito de Segovia. Lo del mar vino después, vino ya más de adolescente, con mis amigas y tal, que sí que, bueno, tuvimos la suerte de que una de ellas, pues sus padres tenían una casa en la playa y podíamos escaparnos de vez en cuando. Uh-huh. ¿Qué te dice esto? El becerrete pajoso de costado reinoso. Resinoso. Esto, bueno, me lleva a la infancia, a la más tierna infancia. Es un cuento maravilloso que contaba mi madre. Uh-huh. Y que yo conté también en varias ocasiones, pero la más importante fue en una prueba de cámara que hice, que fue la primera prueba de cámara que hice. Me ha gustado mucho leer que tu madre os contara cuentos, que era cuentacuentos. Ella es cuentacuentos. ¿No? Es cuentacuentos. Sí, actualmente sigue siendo cuentacuentos. Y en ese pueblo de Segovia, en verano, no sé si esta imagen es real o me la estoy inventando, pero la imagen de tu madre en una plaza contando cuentos y todos los niños alrededor, ¿es una imagen que se correspondería con la realidad? Sí, absolutamente. Sí. De hecho, en la noche de cuentos que la organizaba ella, pues hacíamos una fogata y ella empezaba contando cuentos y luego el que se animara. Y había luego pues otros vecinos pues se encargaban de hacer un perolo de chocolate y otro los churros y allí nos pasábamos queimada para los adultos. Y ahí nos pasábamos hasta altas horas de la madrugada contando cuentos, escuchando cuentos. Yo me animaba más de pequeña, luego ya me empezó a dar vergüenza, pero yo digo siempre que mi primer personaje realmente fue con 4 años, uh-huh. Que hice La ratita presumida en verso. Hicimos esa obra de teatro, todos los niños del pueblo, y dirigida por mi madre. No te acordarás de algo del texto. No me acuerdo. Pero tú eras la ratita presumida. Yo era la ratita, pero además fue un regalo que me hicieron mis padres a los 20 años, me regalaron el DVD de la grabación de la obra y cuando yo me vi dije, pero yo ¿por qué tenía esa voz de pito de pequeña, no? Y le dije a mi madre, pero yo hablaba así, y me dije, no, pusiste esa voz para hacer la obra y dije, mira, fue mi primera composición de personaje. Vamos a ponerte... Lo único que voy a pedir que escuches en esta entrevista es una cosa que alguna vez has dicho. Mis amigos veían Pokémon y nosotros en casa veíamos esto. Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. O sea, de los finales más apoteósicos. ¡Qué maravilla! Sí, efectivamente. Mis amigas veían Pokémon y yo veía Con faldas y a lo loco, Los hermanos Marx. Sí. En mi casa siempre han sido muy cinéfilos. ¿Tu padre es diseñador gráfico?
Sí, pero bueno, también antes tuvo que ver con el mundo del cine, pues trabajó en el departamento de arte, hizo también efectos especiales y luego ya empezó con el diseño gráfico pues para los carteles de las películas y tal. Bueno, vamos a saber por qué Clara Lago se ha puesto Wanda Jordan de seudónimo, que me tiene muy despistada. Wanda Jordan, pues porque es, yo creo, el personaje que más he disfrutado, que fue en la segunda obra de teatro que hice, que es fue La Venus de las Pieles, y fue una maravilla de experiencia, y es que el personaje de ella es apoteósico. Cuéntanos cómo es ese personaje y por qué cuando fue tu abuelo dijiste, ¿pero se ha enterado de algo el abuelo? Yo dije eso. Sí. A ver, es que yo creo que, claro, sería la familia de mi padre, que mola mucho porque van mucho en piña, ¿no? O sea, hay un apoyo incondicional de todos a todos. Pero claro, a mí me dio un poco de vergüenza que viniera a verme en esa hora. El personaje de Wanda Jordan, es que esa obra de teatro era como 3 personajes en uno. O sea, Wanda Jordan es una aparente chica, bueno, aspirante actriz, un poco volcán, desenfreno, podríamos decir, no sé si barrio bajera, pero bueno, un poco como mal hablada y tal, y entonces, bueno, tiene que interpretar a un personaje así un poco aristocrático. Había un poco de todo. Oye, Clara, sabemos que tu abuela es farera. Mi abuela es súper farera. O sea, es mega fan del programa y tuya. Y yo, de hecho, por eso, o sea, por eso dije un sí así a ciegas. O sea, tengo que ir porque me hacía ilusión que mi abuela me escuchara. Bueno, pero no solo eso, sino que la abuela de Clara ahora ya sabe que el programa gira alrededor de la palabra prohibir. Ajá. Y te ha dicho, ¿te prohíbo qué? Me ha prohibido que diga su nombre y la edad que tiene. Que yo no sé por qué no va al revés alardeando de la edad que tiene, porque vamos, tiene la cabeza mejor que yo. Entonces no voy a decir, puedo decir su seudónimo, puedo decir su apodo, que en realidad a ella no le gusta nada que la llamen así, solo algunos nietos, que es Matete. Matete. Yo la llamo Matete, yo no la puedo llamar por su nombre. ¿Y cómo la describes a Matete? ¿Cómo la describo? Es que es la superación. O sea, para mí mi abuela es la encarnación de la superación, porque la verdad que, bueno, ha pasado cosas muy tremendas y yo la admiro muchísimo. Es como una mujer con un carácter, o sea, no digo un carácter como algo negativo, sino que también para la época, ¿no?, en la que creció, a mí me cuenta historias que digo, ole tus ovarios. Como que le plantaba cara a cosas y a personas que cualquier otra pues se hubiera chantado, ¿no? Y mi abuela no. ¿Cómo ha llevado tu familia que seas actriz desde tan pequeña? Hay una cosa que ellos tuvieron muy clara, ¿no? Que haces una peli al año y porque tienes que seguir con los estudios, tienes que seguir con tu formación y con que seas una niña normal. ¿Eso ahora con los años cómo lo ves? Pues yo les agradezco todo a mis padres y a mi representante, Antonio Rubial, que eran un poco mis guías, bueno, y siguen siendo mis guías espirituales, porque sí, de alguna manera yo siempre fui una niña muy responsable, tampoco creo que yo hubiera sido de las de lo dejo todo, ¿no? Dejo los estudios, pero bueno, ellos como que de alguna forma me apoyaron siempre en todo, pero estaba ese punto de decir, esto es algo que te dejamos hacer porque te encanta, pero tú tienes que seguir un poco con tu vida. Eso estuvo siempre muy claro. Y es verdad que yo, cuando empecé en esto del cine, fue como un enamoramiento absoluto de 0 a 100. O sea, yo recuerdo mi primera vez en un set y es que de repente era como una sensación de, mira, hablando del mar, ¿no?, de pececillo que vuelve al agua, ¿no? O sea, esta cosa como de haber estado despistada y de repente ¡bum!, reencontrarte con tu medio. Y si, bueno, a lo mejor si me hubieran preguntado a mí, pues no hubiera dejado los estudios porque no me gustase, pero a lo mejor hubiera hecho más trabajos porque me encantaba estar rodando. Y ellos sí que, pues bueno, me restringían ahí. Y luego Antonio
siempre lo cuento, yo me meo, porque claro, yo era muy maripepi, o sea, yo era como de, ¿sabes? Muy responsable, muy adulta, para ser niña era un poco insoportable, yo creo, pero... O sea, luego no, era niña también, pero como que tenía este punto de querer ser mayor, ¿no? Y también me rodeaba mucho de adultos. Entonces, mis padres, ellos se leían los guiones y ellos un poco elegían, y entonces yo me rebotaba un montón y decía, no, yo tengo mi representante, es mi representante, y entonces yo hablo con él. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 10 cuando empecé, y entonces, claro, Antonio me decía, entonces yo tenía que hacer como el paripé, ¿no? O sea, yo hablaba con tu madre, entre los dos decidíamos, y luego yo hacía el paripé de llamarte a ti y dejarte como que pensaras que eras tú la que elegías cuando ya habíamos tomado todas las decisiones por ti. Pero al menos así yo estaba contenta. Oye, ¿cómo era volver a la vida cotidiana? O sea, ¿cómo era salir de un rodaje, de hacer una película y de repente volver al colegio, volver a estar con tus amigas, de repente salir de esa burbuja, ¿no? De esa especie de campamento de verano en el que se convierte siempre un rodaje, una película. La burbuja maravillosa. Pues lo que me pasaba siempre era que antes de irme no me quería ir y me entraba todo el miedo y voy a echar de menos a mis amigas y ojo, cuánto tiempo fuera de casa, y a los 2 días de estar allí ya estaba como pececillo en el agua, mi nueva familia, efecto campamento, burbuja y tal, y cuando llegaba el último día lloraba a mares, o sea, cada vez que ese momento que al final, bueno, esto la gente que no se dedica al cine a lo mejor no lo sabe, pero normalmente cuando un actor termina una película, siempre el primero de dirección, pues para un momento es como, bueno, señores, Clara Lago ha terminado la película, y entonces todo el equipo aplaude. O sea, cada vez que llegaba ese momento yo lloraba y lloraba y lloraba, y era como de... Porque todo el mundo se pone a aplaudir. Todo el mundo se pone a aplauso aplaudir, como entonces, de reconocimiento, de despedida. Pero por otro lado era el ya se acabó, ¿no? Y entonces ahora me tengo que volver y yo no quiero volver, y yo como, qué rollo, volver al colegio. Y entonces era siempre el drama de antes de irme y el drama antes de volver. Y luego a los 3 días otra vez pues ya estaba con mis amigas tan feliz. ¿Tu abuela ve las pelis? Y mi abuela las veía, ahora ya no. Pero sí, mi abuela guardaba, por ejemplo, yo creo que lo tiene guardado todavía en un cajón, cada vez que salía una revista donde yo salía, pues arrancaba la hoja o guardaba la revista con la entrevista y todo esto. Y cuando has ido a los Goya o a alguna fiesta con de hecho, los vestidos, últimos, ella también lo mira todo. Y ella tiene que opinar si le ha gustado o no le ha gustado el vestido, ibas demasiado maquillada o no. La aprobación de mi abuela siempre es como de, a ver lo que ha dicho Matete, ¿no? ¿Qué le ha parecido el vestido y el look? Pero en estos últimos, por ejemplo, que le pareció muy bien, todo el vestido y todo, estaba muy contenta. Ella no vio la gala entera, pero sí, yo pregunté también el día antes, dije, más o menos a qué hora voy a salir, porque mi abuela tiene que saber a qué hora salgo. Nos hace muchísima ilusión, sí. Pero además no sabes cuánta. Queremos enviar desde aquí un beso cariñosísimo a tu abuela, la verdad, sí. Y quiero preguntarte, ¿qué prohíbe tu abuela? O sea, en casa de tu abuela está prohibido ¿qué? Ojo, si es que mi abuela es más permisiva que nada. No es una persona demasiado prohibitiva, mi abuela. Es que, de hecho, su casa ha sido la casa donde han vivido todos los primos en algún momento, ¿sabes? Cuando alguien no tenía dónde quedarse. Quizá discutir, o sea, el ver, por ejemplo, a sus hijos discutir es algo que no es que prohíba, pero que evitáis. Sí, que de ella, ¿no? Desde luego no le gusta nada. ¿Y en tu casa? En mi casa, ¿qué no se puede hacer? ¿Prohibido? Prohibido. Bueno, mira, no lo prohibiría, pero esto que voy a decir es como para pegarme una bofetada con la mano abierta. Yo soy fumadora, o sea, quiero decir, yo lo reconozco. Pero claro, yo fumo de liar o, ¿sabes? O los cigarrillos estos electrónicos y tal. Pero el tabaco industrial me molesta un montón. Pero muchísima gente va a decir eso, en mi casa está prohibido fumar. Claro, pero como fumadora es como un poco absurdo, ¿no? Pero sí, me pasa eso, es como el olor del tabaco industrial me molesta. Entonces, pues cuando hay gente que viene y fuma tabaco industrial, pues a lo mejor no lo prohíbo, pero digo, ¿te importa acercarte a la ventanita y abrir la ventana y un poco? Oye, Clara, estábamos pensando antes, cuando estaba reunido el equipo, que cuando se estrenó 8 apellidos vascos, se tocaba un tema que parecía prohibido en el cine, que era hacer humor del tema vasco.
Y mira lo que ocurrió. La película más taquillera del año, Sí. Después 8 pedidos catalanes. Para ti supongo que fue un punto de inflexión, aunque Sí. ya eras una actriz muy reconocida, pero 8 pedidos vascos te catapulta al éxito. Pero tú dirías que ahora hay algún tema... Bueno, quiero preguntarte, cuando te llegó el guión, no sé si te acuerdas, Sí. ¿qué pensaste? A mí me gustó mucho el guión, además luego tengo un filtro que es mi padre. Mi padre se lee todos los guiones que me llegan y si mi padre dice no, esto no, pues lo más probable es que sea que no. Y él aprobó también, o sea que yo recuerdo que la conversación fue de sí, esto mola. También te digo, nunca nadie pudo prever, o sea, pero ni cuando lo leímos, ni cuando la estábamos rodando, ni cuando la vimos por primera vez ya montada. O sea, a mí me gustó todo el proceso, me gustó el guión, me gustó el rodaje y me gustó cuando la vi, pero nunca me hubiera imaginado lo que pasó. exitazo. No, es que eso es algo que además cuando nos lo siguen preguntando, yo creo, a todos, ¿no? Los que participamos, de ¿cuál creéis que fue el secreto de...? Si tú te crees que si la gente supiera cuál es el secreto no pararían de hacer películas con muchos apellidos vascos. O sea, es que es algo que no sé, tío, que a veces piensas, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la magia, ¿no? De astros que se alinean y una serie de cosas que confluyen y que nadie tiene muy claro exactamente cuál es esa receta mágica. ¿Y tú dirías que ahora hay algún tema prohibido en el cine? Cuando digo prohibido no digo que esté prohibido, digo que parezca intocable. En el cine, no lo sé. Yo creo, por ejemplo, que ahora mismo hay un tema en general con lo políticamente correcto y, digo, por hablar un poco de lo prohibitivo, ¿no? En el cine la verdad que no lo sé, porque yo creo que el cine es un vehículo para hablar casi de cualquier cosa. Pero yo donde veo más censura es en el humor, por ejemplo, ¿no? Ahí ya es un campo de minas porque ya hemos llegado a un momento, ¿no?, donde se pasa por alto que el hecho de que no te guste o no te haga gracia es que a lo mejor pues este chiste no es para ti y no pasa nada, ¿no? Y porque se haga un chiste de algo no quiere decir que estés haciendo apología de ese algo. Oye, ¿te ves, ya para terminar, te ves en Hollywood trabajando como Penélope Cruz? Yo qué sé. ¿Te gustaría? Ojalá, sí, hombre, esto ha sido un sueño que he tenido así desde mi más tierna infancia. ¿Penélope Cruz sabe que tú eres actriz por ella? Pues no lo sé si lo sabe. Sabe que yo le tengo... Bueno, el otro día, de hecho, nos encontramos en los Goya y yo volví a tener un momento fan. O sea, yo la conocía, Penélope. La he conocido en varias ocasiones. La primera vez fue cuando me nominaron al Goya por El viaje de Carol. Yo siempre lo digo, no me llevé el Goya, pero me llevé algo mejor, que fue conocer a Penélope, que yo con 12 años que tenía, o sea, conocer a Penélope era lo máximo que me podía pasar en la vida. Y después pues coincidimos en varios momentos y sobre todo en 3 pruebas para la película de Volver, para hacer de su hija. Y yo sé que ella también me tiene mucho cariño y hacía tiempo que no nos veíamos y el otro día de repente me la encontré así me vio ella y me vino a saludar ella y yo me giré y la vi y me tiré a su cuello, pero grité y todo, creo. O sea, una cosa como de repente un momento fan que claro, me sigue pasando, o sea, la sigo viendo y es como que bueno, es que la admiro muchísimo. Y me pongo a hablar de Penélope y ya no sé cuál era la pregunta. Que no, si me veo más como o menos ella, eso, ¿no? sí, si ella sabía que eras... Pues no actriz por sé ella. si como tal ella sabe que yo... O sea, igual que ella con Victoria Abril, ¿no? Sí. Pues no sé si hasta qué punto sabe que yo es por ella. Pero bueno, sí sabe que la admiro muchísimo porque, bueno, su representante Katrina y Antonio, que trabajó mucho tiempo con Penélope. De hecho, cuando nos conocimos por primera vez fue porque Antonio y Katrina, supongo, pues como que se lo pidieron, ¿no? De, oye, hay una niña que está empezando, que está en la OFI y que quiere conocerte. Pero bueno, ojalá algún día, o sea, es un sueño que tengo el poder trabajar allí, pero también es verdad que no es algo que digas, si no sucede, entonces no me habré sentido realizada, ¿no? O sea, como que también está bien trabajar el desapego en todos los sentidos, ¿no? Y a veces con los sueños también, ¿no? Es como decir, sería maravilloso y evidentemente yo sigo poniendo energía en eso y sigo haciendo pruebas y tengo mis managers allí, pero también
aceptar que si pasa, genial, y si no, también genial. Y no sería en ningún caso algo que haría de manera exclusiva, ¿no? De mis sueños llegar allí y una vez llegue allí no me muevo. Para mí lo que hacemos en España es súper válido y cada vez más. Yo creo que hacemos mejor cine. Y también te digo una cosa, como en España, yo cuanto más viajo, me gusta mucho viajar, pero cuanto más viajo digo, qué bien estamos en España. Con nuestras cosas, pero joder, sí, yo la verdad que sí, ojalá pueda trabajar allí, pero que mi campamento base siga siendo España. Bueno, nos despedimos siempre preguntándoos quién ha sido o es el faro de vuestra vida. ¿Quién es el de Clara Lago? El faro de mi vida, madre mía. Pues... yo es que tendría que decir que tengo la suerte de que creo que tengo varios faros. Tengo esa suerte de que hay mucha gente que dice, ¿no? Como los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Yo creo que necesito las dos o más. Tengo mucha gente, por suerte, a mi alrededor que me quiere mucho y bien y con todo, ¿no? Con lo bonito, con lo feo, con la luz y la sombra, y que me hacen mucho de guía, empezando por mi familia y por muchos amigos, por los Danis, Rovira Solano de la Fundación. Tengo la suerte de que creo que tengo un faro múltiple. Muchas gracias, Clara Lago, por habernos acompañado esta madrugada. A ti. Otro beso a tu abuela, no se te olvide. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my